Buenos días. Pues efectivamente yo creo que es importante hacer un análisis que nos permita descifrar bien lo que ha ocurrido en Andalucía y vamos a intentar contribuir a ello. En primer lugar, decirles que el pasado 16 de diciembre la Federación celebró el debate postelectoral con un informe y reflexión colectiva que tuvo un apoyo inmensamente mayoritario, donde hay una cohesión en el análisis y en la autocrítica. Y de ese informe, pues, confío que hayáis hecho lectura del mismo. Yo quiero lanzar algunas tesis para focalizar algunos elementos que me parece que son importantes. Mira, hemos tenido un debate electoral en una Andalucía con el 40% de población en riesgo de exclusión y de pobreza, donde existe un paro estructural de 36 años de en torno al 25% y una brecha salarial y también en porcentaje de desempleo de género de 17 puntos. Hablamos de que de cada 100 contratos que se hacen, 93 son de carácter temporal y muchos de ellos parciales. Y en economías como la de la provincia de Sevilla, que supone el 25% de la población andaluza, un tercio de los trabajadores y trabajadoras ganan menos de 325 euros y el 44% por debajo del salario mínimo interprofesional. Se ha producido un objetivo deterioro de los servicios públicos provocados por una voluntad política, la del Gobierno del Partido Socialista en su alianza con Ciudadanos, que hicieron del agujereo fiscal y de la pérdida de ingresos, 600 millones en toda una legislatura, el centro de su acción política. Y nosotros, desde Adelante Andalucía, hablamos de Andalucía y hablamos del patriotismo de las cosas del comer. Pero no conseguimos ninguno o muchos de los objetivos que pretendíamos. No conseguimos ser percibidos como la alternativa por la izquierda. Dijimos que queríamos ser la alternativa ante un proyecto agotado, como el del Partido Socialista, pero desde luego no se nos ha visto así. Quizás tenga también mucho que ver que difícilmente se nos vea como agente de cambio, uno de los elementos que han funcionado más en el comportamiento electoral, si al final decíamos que en esa parada de las derechas pues íbamos a mantener el gobierno de Susana Díaz en caso de necesidad. Era necesario para dar alguna certidumbre a determinados sectores, pero obviamente no nos situaba en el bloque de cambio. No hemos conseguido la acumulación de apoyo de Podemos e Izquierda Unida. Ya en junio de 2016 hubo una pérdida de 200.000 votos y ahora, pues, desde luego no lo hemos conseguido incorporar, ni mucho menos. Y tampoco incorporar votantes del Partido Socialista que antes de decidir si cambia o no de preferencia electoral, se ha ido a la abstención. ¿Hemos conseguido parcialmente algunos? Sin lugar a dudas, pero aquellos votantes antiguos del PSOE que han venido a nosotros acentúan más aquellos que, habiendo votado a Podemos e Izquierda Unida, no lo han hecho. Por tanto, evidentemente los resultados no son en modo alguno buenos. Y subjetivamente, es decir, en torno a la perspectiva y expectativa que nos habíamos creado, malos. Y es la propia conclusiones sociales. Y evidentemente que son malos además porque ni siquiera hemos conseguido parar a lo que es un vuelco en términos, sobre todo políticos e ideológicos, de lo que es el modelo social y económico que se aventura en Andalucía, pero que ha tenido un preámbulo y que no hay que olvidar. Cuando se pierde el discurso político e ideológico, cuando en esta última legislatura el Partido Socialista asume que en una Andalucía de profunda desigualdad y precariedad el elemento principal del debate político es el de los impuestos, independientemente de la respuesta electoral, la batalla ideológica está perdiéndose. Nosotros no hemos conseguido ser esa alternativa, no hemos sido percibidos como la alternativa que era necesaria en Andalucía, a pesar de haber tenido un método, a pesar de haber tenido un proceso de participación, a pesar de haber acertado en los tiempos políticos a sabiendas de que iba a haber adelanto electoral. Pero 600.000 votos, cuidado, que son importantes, que es una base importante si se considera como base, son el 16,18% del porcentaje electoral, apenas 75.000 votos menos que Ciudadanos. Pero aquí se incorpora un elemento nuevo de la nueva fase, o de la nueva fase de este ciclo de régimen o de crisis, que es que el valor se tiene no tanto o no solo por los resultados que obtenga, sino por la capacidad de ser influyente con respecto a esos resultados. Y eso se ve en el proyecto de Alianza de las Derechas. De los votantes del cuerpo electoral de Andalucía fueron a votar 3,6 millones de personas.
y no fueron a votar 2,6 millones de personas. Uno de los porcentajes, no el más alto, pero sí uno de los porcentajes más altos de abstención en las elecciones autonómicas. Sin embargo, en 168 municipios conseguimos ser primera o segunda fuerza política. Esto es importante para la batalla que tenemos y lo importante que es para la construcción de un contrapoder para las elecciones municipales. Pero sobre todo, y creo que hay un elemento de autocrítica que ha pasado más desapercibido, pero que nos parece muy importante, es que como instrumento político no hemos sido capaces de haber detectado las corrientes subterráneas que había en el marco del debate andaluz. ¿Habrían cambiado el discurso y la propuesta? No, pero no lo detectamos. No detectamos la corriente en forma de tsunami de lo que era la expresión de la extrema derecha. No detectamos que lo que estaba votando la gente en la primera expresión electoral del ciclo que se inicia ahora era 1 de octubre, era el conflicto catalán y era política en marco estatal o federal. No lo detectamos. Pensábamos que al ser una elección andaluza se iba a hablar en andaluz y que íbamos a abordar el deterioro de la sanidad, el deterioro de la educación, el mantenimiento de la precariedad en sectores tan acentuados en los mismos como la hostelería y turismo, los problemas del campo ante la política agraria común. Nada de eso. Cataluña, España, y cuando Albert Rivera el jueves antes de las elecciones dijo que había que votar contra los independentistas catalanes, nosotros nos quedábamos perplejos, pero acertaba en saber detectar cuáles eran esas corrientes. Y el problema no es que hubiéramos cambiado de discurso, que no lo íbamos a cambiar, pero como instrumento de detección de esas corrientes tenemos que mirárnoslo bien. Y en esa corriente surge Trump. Trump ha llegado a España por las costas andaluzas a través de Vox y Bolsonaro. Y un pensamiento de extrema derecha que nos equivocaríamos si lo circunscribimos o focalizamos a corrientes tradicionales que se incorporan, pero que no son ni mucho menos las que acumulan fuerza en este proceso. Por tanto, es importante hacer un debate y un diagnóstico certero. No vayamos a hacer que nos instalemos en un voluntarismo en el que sigamos siendo perplejos y haciendo análisis buenos postelectorales y no preelectorales. Y la prueba de ello no es solo en la forma de un discurso agresivo a través de redes sociales, sacudidor de conciencia, que escandaliza y que sitúa el discurso de impugnación en torno a ello, a su discurso, sino sobre todo en los acuerdos que se hace con Partido Popular y Ciudadanos, donde han conseguido que pase desapercibido el gran proyecto político que tienen en Andalucía a partir del 16 de enero, con la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, que es un proceso de privatización, de agujereo fiscal, de desmantelamiento de servicios y de transferencia del servicio público a privado. Y han logrado que aparezca desapercibido y que los significantes sean otros, los identitarios, etcétera. Por tanto, nuestra tarea tendrá que ser, en términos discursivos, de un profundo discurso de clase y de combate sobre las condiciones materiales de una gente que van a empeorar. No hemos sabido dar un relato en el que nuestra gente y los sectores aliados a nosotros no hayan sabido identificar. ¿Qué defiende Adelante Andalucía? Bien, muchas cosas, pero no hemos tenido un elemento clave de marca identificativa. Y los resultados, no lo olvidemos, porque creo que tenemos que ser honestos en eso, los resultados son resultados que se identifican con los resultados mejores en el proceso histórico de Izquierda Unida, de los 90. Pero la confluencia no se ha hecho para repetir o para mantenernos en los resultados mejores de Izquierda Unida en su espacio político, sino para trascenderlo. Pero son eso. Y la confluencia se ha hecho y tenemos que reivindicarlo, aunque quizás no sea fácil por los resultados que no eran los llamados a la expectativa. La confluencia se ha hecho con mucha cohesión, compañeros y compañeras. Creo que en el contexto en el que nos movíamos ha sido una confluencia, diría que incluso ejemplar, de generosidad. Ha puesto el discurso y el foco en la política, afrontando una situación de intentar estar a la altura de las circunstancias. Y creo que hay que reivindicarlo porque ha sido un proceso de confluencia sin peleas. Y ojalá se siguiera haciendo así. Pero nos pesa una cosa, que desde Andalucía un buen resultado habría sido un empuje en el que nadie hubiera cuestionado la necesidad de establecer espacio de confluencia de aquí a mayo. Y nos pesa no haber sido el empuje, porque sé que hay tendencias de gente que con honestidad política, no lo negamos, otra gente con un oportunismo absolutamente deshonesto,
van a poner en cuestión esto y van a intentar lanzar propuestas centrífugas. Lo entendemos, el resultado no ha sido el deseado y puede haber esas tentaciones. Pero, compañeros y compañeras, lo hemos diagnosticado muy bien en Andalucía. Hay dos tentaciones que la realidad nos va a impugnar. La mitificación de un pasado que nunca existió y el espejismo de un futuro que ya no es. Y, por tanto, sería interesante hacer una reflexión política certera para, sobre todo, no olvidarnos de una cosa, de para quiénes estamos aquí, no para nosotros y nosotras. Estamos aquí para instrumentos de mejora de una gente y de un sector popular y clases populares, que es verdad que se quedaron muchos de ellos en la abstención, pero no es crítica de ellos, sino de quienes no supimos persuadirlos para que fueran a la urna, cuyas condiciones materiales de vida van a empeorar, que tienen miedo, que tienen inseguridad y que esta organización tiene que ponerse a la altura de contribuir a crear y a seguir creando un bloque que les genere seguridad, ilusión y confianza en el futuro. Esa es nuestra responsabilidad histórica. Y para ello hay una oportunidad. Construir municipalismo como experiencia de contrapoder, sí, de que se puede gobernar de otra forma. No es que se puede gobernar, es que se lleva gobernando mucho tiempo de otra forma en demostración de políticas municipales ejemplares como las que hemos llevado desde Izquierda Unida. En Andalucía hay 80 municipios que son ejemplos de cómo en un ámbito de escala local se puede gobernar de otra forma en favor de la mayoría social, con recuperación del Estado, y los municipios son Estado, de políticas públicas, los municipios son parte de ellas, y también en gobierno de otras comunidades, como tenemos el ejemplo, entre otros, y no solo, por supuesto, de Rivas. Tenemos la posibilidad de construir ese contrapoder, y creo que hay que empezar a ello. Y en ese sentido, el posicionamiento de esta organización es fundamental. Lo ha dicho muy bien Alberto y ratificado desde Andalucía, la necesidad de construir el espacio, el desarrollo de objetivos estratégicos de unidad, sin un efecto totalizante, porque hay que imperar en el sentido común, pero no aprovechar ese no efecto totalizante como una excusa para no hacer procesos de unidad, que son los únicos que pueden contribuir a construir alternativas. Y en los primeros elementos de la política andaluza, ¿qué es lo que ha ocurrido? La mesa del Parlamento ha adelantado lo que iba a ser la política andaluza, una mesa del Parlamento en la que Ciudadanos quería jugar, cada uno legítimamente a lo que quería. ¿A qué quería jugar? A blanquear su alianza con Vox, que le estaba creando contradicciones, llegando a un acuerdo con nosotros para la mesa. Y evidentemente nosotros no íbamos a participar en ese elemento. Había compañeros que decían, no, pero hay que conseguir un puesto en la mesa porque estos son recursos. Mira, la política son recursos, evidentemente, pero la política no son solo recursos, son sobre todo coherencia política. Sobre todo son coherencias políticas. Y nadie va a salvarnos de ninguna deuda por más allá esas pajas de un puesto o menos. Lo que sí ganamos es relato, discurso y coherencia para construir el qué. Que Ciudadanos que quería, absténganse, querido de Adelante Andalucía, para no depender de vos para ser presidente, con lo cual yo puedo decir que pacto con vos unas veces, con Adelante Andalucía, con otras yo soy el centro del centro. Y reventamos esa operación. Inmediatamente después que nosotros rechazamos esa operación, fueron a pedirle, a mendigarle a Vox que les votaran, porque si no, no salían, si no habría salido una candidata de Adelante Andalucía, la compañera de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto. El Partido Popular con Vox no tiene ningún escrúpulo, es brazo derecho de su cuerpo electoral y político, porque el problema no es la expresión electoral de la extrema derecha, el problema es que hay un pensamiento político que no solo lo tiene Vox, sino que también está impregnado en Partido Popular y en Ciudadanos. Y no tiene ningún problema, y el Partido Socialista lamentamos que se haya puesto tácticamente en una situación de achicamiento de espacio Adelante Andalucía. A nosotros nos parece que la expresión del Gobierno es la expresión de un poder económico y financiero y mediático que no iba a permitir que hubiera ninguna broma con respecto a la posibilidad de construir un gobierno alternativo, y por eso nosotros dimos un paso adelante de coherencia en Adelante Andalucía. Si no había construcción de ese proyecto electoral de la derecha, nosotros nos poníamos a abordar una alternativa con un candidato que fuera de consenso entre el Partido Socialista y nosotros, que ese candidato no era Susana Díaz, evidentemente, por cuestión de incompatibilidad política con lo que representa como modelo, y que evidentemente si nosotros queríamos un candidato alternativo tenía que ser un candidato de consenso que pudiera construir sobre todo políticas progresistas. Que eso al final no se iba a producir era evidente, pero sí era necesario transmitir a los sectores progresistas de izquierda la necesidad de que Adelante Andalucía tenía muy clara su postura de confrontación
o tenía clara la posibilidad de que si se abría un campo para construir una alternativa porque Vox no votara al final al pacto de Partido Popular y Ciudadanos, aquí estábamos nosotros. Hay un riesgo, compañero y compañera, el voluntarismo. El voluntarismo puede ser pensar, hay una cierta tentación, de que el PSOE se va a hundir así, de la noche a la mañana, en Andalucía. Se puede debilitar, pero cuidado con ese voluntarismo. Y hay otro voluntarismo, que es pensar que el Gobierno va a caer pronto, que es la tesis que tiene el Partido Socialista como una cuestión táctica, que es lógica en Susana Díaz como único método para cohesionarse ellos. Pero este Gobierno no va a caer de un día para otro, porque hay intereses económicos y financieros muy importantes. Y os voy a dar un dato objetivo. Mirad, la Comunidad de Madrid, el presupuesto de la Comunidad de Madrid supone, con respecto a la economía de la comunidad, el 9,35%. No un presupuesto que determine la orientación de la economía madrileña. El presupuesto de la Junta de Andalucía supone casi el 22%, el 21,57% del Producto Interior Bruto de Andalucía. Y eso, compañeros y compañeras, significa orientación y condicionamiento de la economía. Y supone no solo eso, sino en las dimensiones de escala de una comunidad de 8,5 millones de habitantes, pues una sanidad de casi 100.000 trabajadores sanitarios, una educación de otros 100.000 y una oportunidad de negocio, literal, en torno al proceso de privatización de servicios públicos. Por tanto, no van a permitir que esa experiencia caiga en términos históricos pronto. Ahora, lo que sí hay es una Adelante Andalucía que tiene voluntad de construir una alternativa y una oposición con mucha alianza social, con una construcción de alianza social que se expresa el próximo martes con una movilización que va a ser masiva en defensa de un feminismo de clase y contra ese machismo patriarcal que se instala en el discurso del Gobierno andaluz, y un combate que se va a hacer en el Parlamento institucionalmente, pero con una aritmética que es muy tozuda y que es necesario que se haga con una profunda alianza social. En la construcción de un buen diagnóstico, de complicidades sociales, de construcción y humildad en la reflexión y en la táctica que debemos desarrollar, mucha humildad necesitamos todos, estará la base para impedir el relato de una derecha que se ve con una suerte de tripartito, de hidra de tres cabezas que se extienda por el resto del país. Y en eso, en hacer un buen relato, un buen diagnóstico, un trabajo de intervención social, está la clave del vector de salida de la crisis que tenemos en nuestro futuro inmediato. Y Izquierda Unida creemos, desde luego en Andalucía lo vamos a hacer y confiamos en el resto del país, que tenemos que construir una ruptura de ese relato de salida reaccionaria de la crisis que tenemos en España y la construcción en este espacio de volatilidad de un espacio de cambio que dé esperanza, que dé garantía de futuro, que dé un mensaje claro a todas las víctimas de la crisis que se merecen que tengan un instrumento electoral y político útil. Muchas gracias.